Básicamente soy un artista musical. Eso vertebra todo el resto de mi vida, porque condiciona mucho cómo me expreso, el tipo de mundo o universo que está construido en mi derredor e internamente. Y digamos que es uno de esos casos donde el trabajo condiciona en mucho al ser humano, digamos. Probablemente si hubiera tenido otra vocación o profesión, mi manera de proyectarme hacia los demás y de proyectarme hacia mí mismo internamente sería muy diferente. En el pueblo donde yo nací, que se llama Masaya, está en Nicaragua, es una ciudad a escala nicaragüense y mundialmente esa escala es pueblo, digamos. Estaba rodeada de dos lagunas y muy pegaditas a la parte urbana, digamos. Una de esas dos lagunas, mis padres tenían una casa en una laguna que se llama Laguna de Apoyo, que es el cráter de un volcán apagado que con el paso de los años, millones de años, se quedó agua en el fondo del cráter y después el cráter se pobló de vegetación tropical bellísima, donde hay monos, donde hay venados, etc. Ese es sin duda uno de mis lugares favoritos. Sí, es muy claro, lo tengo muy claro. Había un poeta loco nicaragüense de muchísima importancia en la poesía universal, pero desconocido para la poesía universal. Los que saben de estos certifican lo que acabo de decir anteriormente. Se llama Alfonso Cortés. Él escribió en una ráfaga de lucidez un poema que es un poema muy popular en mi país, que se llama Ventana. Y es la visión de un mundo, de todo el mundo a través de una pequeña ventana en donde él se imagina que vivía encerrado porque era un loco con arrebatos a veces de violencia y a sí mismo y hacia los demás. Y en esa ventana él veía el universo, el mundo todo. Es un poema muy, muy conmovedor. Todo el azul del cielo cabe en una ventana. Y uno desde niño, por lo menos en mi generación de esos niños nicaragüenses, crecimos al amparo de ese poema muy recurrido por nuestros mayores. El valor de la integridad. Sé que es una moneda que en el mundo actual, de hecho, está un poco pasé. La integridad se ve ya incluso como un valor devaluado. En la bolsa de valores de los valores está muy bajito. Pues me han hecho mejor persona, menos egoísta. Pues la paternidad en un artista musical es complicadísima, es muy, muy complicada. Sobre todo cuando el artista musical es creador, como en mi caso. Esto yo lo he hablado mucho y lo he pensado mucho además. Hay un precio grande que se paga en la paternidad cuando eres un creador, porque se te puebla la cabeza de preocupaciones que de otra forma no existirían de ningún motivo. Es un bálsamo muy barato, porque está en todos lados. Lo cierto es que desde que el hombre empezó a ejecutar música que fue percutiva, primero fueron instrumentos de percusión básicamente, y que movían a una especie pues, de enganche, una especie de mantra colectivo en donde se danzaba, etc. A partir de ahí la música empezó a ser parte del alimento humano. Y creo que a pesar de lo que digo que es cierto, que hay un exceso de información, la revolución tecnológica recién nacida nos ha traído esta especie de lluvia informativa permanente, en donde no hay discriminación de lo bueno, malo o regular, la noticia importante de la no relevante, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la música ha quedado como con una pátina, ¿no? De supuesto olvido o de papel secundario. Y lo cierto es que cuando alguien tiene un desgarro de cualquier tipo,
Todos tenemos esa tendencia irremediable casi de recurrir a la música como si fuera tu aspirina. El DVD Mercurio tiene esa pretensión, o nació con esa pretensión. Mandar este enorme océano que es una vida entera, que es la de un servidor, desde esos 17 años con Ventanillas hasta las canciones más actuales, crear, insisto, apretar como si fuera un iPod, ¿no? Toda esa masa y condensarla de la forma más coherente, más atractiva, pero sobre todo conmovedora. A mí en particular lo que siempre me ha movido o me ha preocupado a la hora de componer, cantar, plantarme en un escenario o hacer una producción discográfica o en este caso un DVD, es conmover, agitar. Mi chamba, después de pensarlo muchas veces, de discutirlo muchas veces, que si era mi trabajo mera entretención, que si era entretención con algún otro ingrediente, etc. La verdad es que di la clave no hace mucho tiempo, realmente hace poco, y mi chamba se justifica cuando conmueve, cuando emociona. Y esa es la orientación de este DVD. Insisto, es resumir y después de ese resumen condensado y apretado, conmover, mover a la gente. Sí, complicadísimo porque hay consideraciones técnicas. Siempre ha sido para mí una enorme inquietud la carencia de control que tiene mi trabajo. Dependes de muchísimos agentes, de muchísimos factores, para que la suma de todo ello genere proyectos coherentes y que caminen, ¿no? Entonces imaginémonos nada más que para la grabación de este álbum, no sé, usamos por ejemplo 8 cámaras. Eso implica, todos los que saben de eso, lo que es grúas, dollies, una serie de elementos movibles, iluminación, aparte de mi banda y de mi staff habitual. Es decir, tenía mis técnicos de audio, de luces, de sonido, los músicos, los asistentes de escenario. A eso le tenemos que sumar todo ese personal que tuvo la responsabilidad de la grabación del concierto. Luego además hicimos una entrevista muy parecida a esta, que yo en principio no deseaba hacerlo y resultó muy interesante porque aprendí cosas de mí mismo que no sabía. Entonces se dejó incluido, y es una entrevista bastante larga, se dejó incluida en el DVD. Y hay 2 causas a las que apoyo, una mexicana y una causa nicaragüense, que hay unos clips como extras en el DVD. Entonces, esta complejidad de mezclar iniciativas, digamos, sociales con una entrevista más 22 canciones de un concierto que tuvo una cantidad de problemas en la postproducción, me llevó eso 1.500, 1.600 horas de estudio de postproducción entre edición de imágenes y edición de sonido, titulada Septiembre. Es una canción que brotó, como ha ocurrido en algunos de los casos de mi obra. Y cuando la terminé, tuve una especie de certeza, que eso es un sentimiento bastante inusual cuando se trabaja artísticamente. Siempre queda un enorme pozo de duda. Y aquí sí tuve una especie, insisto, como un perfume de certeza. Y era que justamente esa canción había capturado el momento en que estoy viviendo, en lo que se refiere a madurez musical, el tema del texto. Es una canción además hiperclásica. Me asombró mucho eso. Es decir, armónicamente es una canción que tiene un halo de clasicismo brutal. Parece la canción hecha de un hombre del siglo XIX, de un músico clásico además. Es una especie de sonata. Tuve una especie de, a ver cómo lo puedo explicar, como de sensación de graduación,
como que me había graduado. La gira mercuriana, la gira de Mercurio, arranca el 15 de marzo en el Plaza Condesa, que es este teatro art déco que quedó además muy bonito en la Colonia Condesa. Ahí haremos la presentación al público y los medios, y eso da el pistoletazo de salida de lo que es la gira de Mercurio, que nos llevará a algunos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y obviamente, y por supuesto, el interior de la República Mexicana, que le tengo mucha hambre, sobre todo a plazas que hace mucho no llego, como Monterrey, por ejemplo, o las plazas del norte, de la frontera norte, Tijuana, con el que me une y me vincula un enorme afecto con el público de ahí. Hace mucho no voy por allá. En fin, que Mercurio es un gran pretexto para regresar a lugares muy queridos donde tengo un público hermoso, como el caso San Luis Potosí, por ejemplo, el caso Monterrey, decía, o en su defecto, incluso ir a lugares donde nunca he estado. Vamos a Zacatecas, donde insólitamente no hemos cantado. Y esto todo arranca el 15 de marzo. Es que palabras para Fernanda se me hace muy difícil. Tendría yo que tener una especie de guía a María de teléfonos en blanco para llenarla y decirle todo lo que le tengo que decir a Fernanda, que es una mujer que quiero muchísimo y admiro mucho además su temple, ese empuje emprendedor, es un gran ejemplo además de género. Es una mujer sin duda triunfadora, lo de ella está hiper claro. Y nada más agradecer la hospitalidad y que me dejes este universo fernandesco, cibernético, para poder contactar con tu gente. Un fuerte abrazo a todos y en particular a nuestra anfitriona Fernanda Familiar. Tengo un Twitter que soy bastante activo, me ha gustado muchísimo. Creo que me va a resultar muy difícil que entre en desuso esa herramienta, como ha pasado con otras redes sociales y demás. Soy bastante activo, mando mis 2, 3 choros al día. Es Hernaldo Zúñiga, y al igual, aunque con menos dinámica, menos actividad, obviamente mi página web, que a veces la dejo un poquito como que se empolve, pero haremos todo lo necesario para que siempre esté con brillo y bien limpiecita. hernaldozunigatambién.com. Acordémonos que la ñ no existe en la red por ahora. Pero ahí está Hernaldo Zúñiga, Twitter, bueno, en la cuenta Twitter. Me divierto mucho porque a veces se me ocurrían cosas que podían ser muy compartibles y no tenías cómo hacerlo. Entonces ahí lo volcaba en las canciones tarde o temprano, pero ahora con el Twitter, por eso también tal vez me está costando mucho más trabajo que antes componer, porque ahora descargo mucho en Twitter de las cosas que pienso, siento y demás. Así que a lo mejor hasta cierro la cuenta ahora que lo pienso, para poder componer de nuevo con la frecuencia y la intensidad con lo que le he venido haciendo en los años recientes. Hasta siempre.